¿Sabías que uno de los principales requisitos de los sistemas de gestión de la calidad, como ISO 9001, es el control de documentos? Es el ADN de la organización, pues describen la forma en la que debe realizarse el trabajo. Los documentos en papel ya no son opción. Y controlar documentos digitales en servidores compartidos no es suficiente. Te voy a describir 11 características que tiene la suite Métricos y que debe tener un sistema de control de documentos para que sea eficaz y eficiente. La suite Métricos es una plataforma de apps de fácil uso que funciona en la nube. No necesitas instalar nada en tu computadora o dispositivo móvil. Puedes suscribirte a partir de $17 al mes. Cada empleado debiera organizar los documentos que utiliza de manera personalizada, sin que ello implique descargarlos en su computadora o generar versiones diferentes de un mismo documento. En la suite Métricos organizo a mi gusto los documentos que utilizo. Puedo crear tantas carpetas y subcarpetas como necesite, e inclusive guardar un mismo documento en 2 o más carpetas sin que se duplique. Para abrir documentos de otras personas, debo solicitar primero que me los compartan. Cada usuario debiera ver solo lo que utiliza. Buscar lo que necesito entre cientos de documentos es una pérdida de tiempo, genera confusión y puede provocar el uso de documentos incorrectos. En la suite Métricos, cada usuario solo ve lo que utiliza. La función filtro integra 3 pasos para filtrar documentos en piso de producción. Al identificarse el operador, se filtran los documentos que puede visualizar. Al seleccionar una estación de trabajo, se filtra lo que le aplica a esa operación. Y finalmente, al seleccionar un número de parte, solo se muestran los documentos que necesita para trabajar. Los documentos deben estar disponibles en el momento y lugar que son requeridos por los usuarios, ya sea en la estación de trabajo o en la oficina, e inclusive en el hogar o al viajar en cualquier parte del mundo, si se cuenta con permiso para su consulta remota. No solo es importante restringir el acceso a la información documentada, sino también establecer permisos de uso por documento y por usuario. En la suite Métricos se restringe el acceso del usuario con su identificación y contraseña, pero también se puede agregar una verificación de 2 pasos, en la que se envía una solicitud a un teléfono personal para autorizar su ingreso, o se puede asignar una tarjeta o llavero a cada usuario para acceder de manera segura y rápida al sistema, y restringir su acceso cuando se encuentre fuera de la empresa. Y finalmente, a cada documento se le establecen permisos de uso por empleado, ya sea para que solo lo pueda visualizar en pantalla, para que pueda consultar versiones anteriores, para que lo pueda descargar o imprimir, para que lo pueda compartir con otras personas, o para que lo pueda editar, sustituir o eliminar. Los documentos deben actualizarse en todas las áreas donde se utilizan, en el momento en el que son modificados. Controlar documentos en papel o en un servidor es complejo, pues es difícil identificar si hay documentos duplicados con diferentes versiones, y en diferentes carpetas o computadoras. En la suite Métricos, en lugar de que un documento se agregue a una carpeta, las carpetas son las que se agregan a un documento. De esta forma, solo existirá su última versión. Los documentos deben revisarse periódicamente para asegurar que se mantengan actualizados y vigentes. Generalmente es difícil tener presente lo que está próximo a vencer, ya sea en su revisión o en su caducidad, como sucede con certificados y licencias. En la suite Métricos se monitorea la fecha de revisión o caducidad de cada documento, y se notifican próximos vencimientos para su revisión y validación o actualización. Los documentos próximos a vencer se sombrean en amarillo y los caducos en rojo. Al suceder esto, se escalan para alertar sobre su vencimiento. Los procedimientos de trabajo generalmente involucran a múltiples personas, funciones o procesos. Para que sean válidos, deben cumplir con los requisitos de todos ellos. Al crear un documento en la suite Métricos, se identifica a las personas que deben revisarlo y aprobarlo antes de ser liberado. Cada vez que se modifique, el sistema les envía una solicitud para revisarlo y aprobarlo. Una vez que todos lo aprueban, el documento se libera y sustituye a la versión anterior. Cuando alguien excede el tiempo establecido para aprobar un documento, se envía una notificación a su jefe inmediato para enterarlo del retraso.
En un reporte se listan las solicitudes de aprobación que hemos recibido y las que hemos enviado, junto con los días transcurridos. De las enviadas, podemos identificar qué personas no los han revisado o ya aprobaron, o que lo rechazaron y por qué motivo. Al modificar un documento, debe enterarse a sus usuarios sobre el cambio realizado y conservar la evidencia. Pero recolectar sus firmas es muy laborioso y genera desperdicio de papel. En la suite Métricos, se identifica a las personas que utilizan los documentos para notificarles sus cambios, a fin de que lo revisen y acusen de enterado. Estos registros se conservan en el historial de cambios del documento. En algunos documentos, es necesario conservar versiones anteriores como referencia de su evolución, como en diagramas de diseño y contratos. Conservar y mantener relacionadas estas variantes puede resultar muy complejo. En la suite Métricos, a cada documento se le puede especificar el número de versiones a conservar para consultarlas en el historial de cambios. Hay documentos relacionados que deben revisarse cuando uno de ellos cambia. Por ejemplo, los diagramas de diseño identifican características especiales, que alimentan a una matriz donde se muestran las etapas de proceso que las afectan. De ella, se elabora un análisis de riesgos para cumplirlas y de ahí un plan de control para evitarlos. Y finalmente, se generan otros documentos como instrucciones de trabajo, ayudas visuales y criterios de aceptación. Cuando un documento se modifica, ya sea en papel o en digital en la carpeta compartida de un servidor, es muy complicado identificar los documentos asociados que deben revisarse. En la suite Métricos, a cada documento que se crea se le pueden vincular documentos asociados. De esta forma, si uno de ellos se modifica, a los demás se les caduca en automático su vigencia para que sean revisados y validados. Estos vínculos se reflejan en todos los documentos asociados. Para compartirle un documento a una persona externa, generalmente se le envía por correo electrónico. Esto pone en riesgo que se comparta con otras personas y se pierda la confidencialidad de la información. En la suite Métricos, se pueden compartir documentos con personas externas para que los visualicen en pantalla y restringirles los permisos para descargarlos, imprimirlos o compartirlos con otras personas. Al modificarse estos documentos, pueden recibir de igual forma solicitudes de aprobación o de notificación para su revisión y acuse de enterado. Lo mismo se puede hacer con los proveedores, darles acceso al sistema para que nos compartan sus documentos y recibir en automático sus solicitudes de aprobación o de notificación de cambios. Al dejar de compartirle un documento a un usuario, este recibe una notificación y a partir de ese momento, desaparece de todas las carpetas donde lo haya guardado. ¿En qué grado cumple estos requisitos el control de documentos de tu organización? Te invitamos a responder esta evaluación. Si te parece interesante la app Control de Documentos, te agradeceremos le des like a este video para que otras personas la conozcan. Suscríbete a nuestro canal y visita nuestro sitio para conocer más sobre nuestras apps. Si deseas probar nuestra plataforma, envíanos un correo y con gusto te creamos una cuenta de prueba. No dejes pasar más tiempo. ¡Te esperamos!